Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, creo que, me imagino que, que usted conoce un organismo internacional llamado la ONU, Organización de Naciones Unidas. Bueno, allí este organismo internacional pues tiene varias comisiones, varios órganos internos que tratan diferentes tópicos, temas para el bienestar del mundo, de las naciones, de su unidad y de su trabajo mancomunado. En principio, pues esta Organización de Naciones Unidas pues, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Si no estoy mal, pues la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945, dejó devastada a Europa, tocó de una manera impresionante la economía, la sociedad, la cultura de otros países no europeos. Y después de esa guerra tan horrible, pues se creó este organismo internacional, Organización de Naciones Unidas, para tratar los asuntos de las naciones, para lograr concertar la paz, para poder evitar en el futuro otro infierno, otra guerra así. Entonces, pues se creó este organismo y en principio, pues tuvo sus bases sólidas, sus principios, su ideal, todo, y creo que se hizo con un fin bueno. Pero al pasar los años, pues empiezan las cosas a cambiar. Y hoy en día, este organismo internacional, pues, ¿qué es lo que ha venido haciendo? A nivel de moral y a nivel de religión. Pues a nivel de moral ha tratado ¿de qué? De quitar, desmoralizar, ¿no? Todo lo que es moral. Y tratarlo como derecho. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Antes era un delito, está criminalizado, penalizado, hoy es un derecho. La atracción o la inclinación hacia el mismo sexo, ¿no? Pues eso antes era desde la psiquiatría visto como un malestar de orden psiquiátrico, ¿no? Que se podía tratar. Hoy no, hoy esa preferencia es defendida por la ley y es un derecho, es decir, que es un derecho a tener preferencias por el mismo sexo. La ideología de género, es decir, que nadie es hombre, nadie es mujer, sino que eso es un constructo social por la educación, dado por la educación, por los condicionamientos, por la cultura, ¿no? Y que si tú eres hombre o eres mujer es precisamente por eso, por ese constructo social, por la educación, por la cultura, por condicionamientos a lo largo de la historia. Es decir, que están tratando de cambiar la naturaleza humana. Entonces, nadie es hombre, nadie es mujer. Y violentando todo lo que implica lo que es biológico, lo que es físico, lo que es fisiológico. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, no importa. Es decir, la parte de la ciencia ahí no cabe. Es decir, que la ideología de género es algo totalmente acientífico y que lo único que lo soporta son las leyes. Quítele la ley a todo este tipo de cosas y ¿en qué quedan? En locuras. Pues bien, pues la Organización de Naciones Unidas pues respalda todo este tipo de cosas. Así usted lo dude. Y obviamente pues no va a faltar la religión allí. Hoy se trata de democratizar el lenguaje religioso, de quitar todas aquellas cosas que pueden dividir o pueden causar separación entre las religiones. Entonces llegan a trabajar una religión más bien como una religión universal, como que una fe que integre, que no divida, que no aparte, sino que
se solidarice, se una. Y entonces, ¿basado en qué? En un Dios eterno que llaman Padre, en una realidad etérea llamada fraternidad universal. Yo quiero aquí hacer una precisión, queridos hermanos, para que no me malinterpreten o yo no me muestre como poco claro. El Catecismo de la Iglesia Católica habla sobre la fraternidad universal. ¿Pero en qué sentido? Pues fraternidad universal es decir que somos católicos, somos hermanos, porque a través de la fe y el bautismo nos hacemos hijos en el Hijo y tenemos a un Padre. Y ese Padre lo conocemos es porque el Hijo nos lo está mostrando. Entonces por eso existe una fraternidad universal, porque tenemos un papá y sabemos quién es nuestro papá. Y cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Y que Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Tanto tiempo que he estado contigo, ya uno conoce al Padre. Yo soy el único camino para llegar al Padre. Entonces, esa fraternidad universal se entiende de la perspectiva católica, desde esa óptica, por la fe, por el bautismo, nos hacemos hijos en el Hijo. ¿Cuál Hijo? Cristo Jesús, que nos muestra y nos revela al Padre. Por eso sabemos quién es nuestro papá y por eso nos decimos hermanos. Fraternidad universal, o sea, católica. Bien, desde ahí se entiende. Pero cuando se está trabajando en la Organización de Naciones Unidas, una realidad de fraternidad universal, porque hay que quitar todas aquellas cosas que separan, que dividen, democratizar el lenguaje, pues obviamente que todos quepan, que todos participen de ese mensaje, el amor, la concordia, la tolerancia, la inclusión, la pluralidad, la diversidad. Todos caben, todos somos una familia. ¿Ok? ¿Quién es el papá? ¿Dónde está el papá? Ahí es donde está el engaño. Dios. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál Dios? Ahí está el engaño. Por eso en esos lenguajes, ¿no?, tan objetivos, tan holísticos, nos hablan de Dios. Es que Dios, y Dios, y Dios, y Dios, pero jamás nos hablan de Jesús. Yo quisiera que usted mirara cuál es el Dios y cómo es el Dios de los musulmanes. Usted tiene que saber un poco sobre la fe musulmana para poder dar esa respuesta. ¿Usted no sabía que el Dios musulmán no tiene nada que ver con el hombre? Cristo Jesús se hizo hombre, se encarnó y habitó entre nosotros. Nos mostró al Padre, nos lleva hacia Él. Está siempre interesado por nuestra vida. Me gustaría que usted analizara la religión budista. Es atea. La religión budista no tiene Dios. Tiene algo que llaman nirvana, como una realidad última, una esencia última, una realidad cósmica, donde uno llega a diluirse y a meterse con ella, porque uno hace parte de eso en la medida que uno maneje, ¿no?, todas las realidades que le causan aflicción y dolor, necesidad. Entonces, a través de ejercicios corporales, de respiración, usted va adhiriéndose a ese nirvana, y cuando usted muera, usted se diluye, como un muñeco de sal que se mete en el agua del mar. Y usted hace parte de toda esa realidad. Mire las religiones de la India, son muchas, tienen muchos dioses. Y trabajan algo que se llama la reencarnación. Es decir, que su espíritu, su alma, va a pasar a cuerpos distintos. Entonces una cosa que lo que usted ve que se llama karma o dharma.
El karma, pues, es el castigo por sus pecados anteriores. Usted muere y para purgar, para pagar lo malo que hizo, se mete en otro cuerpo. Y ahí usted va a pagar, porque esa persona seguramente va a sufrir mucho, etc. O el dharma, porque usted fue muy bueno en una vida anterior y entonces va a ocupar otro cuerpo donde esta persona va a estar espléndidamente y prácticamente como un príncipe. Y así hasta que usted llegue hasta lo último. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Dónde está el papá? Y resulta que hasta el ateo cabe allí. El ateo que niega todas las religiones, niega todo lo que es trascendente, niega todo lo que es espiritual, niega todo aquella que le muestre realidades como angélicas, cosas de estas. Él no cree en eso, cree en la materia, la ciencia, punto, ya. Y así ese reniega y todas las cuestiones, pues ese también hace parte de esa familia universal. Entonces, claro, es como un imán. Hombre, porque nos están hablando de, hombre, todos cabemos, el lenguaje inclusivo, lo importante es la tolerancia, hermano. Lo importante es que todos seamos diversos, que la pluralidad quepa aquí. Y entonces esa pluralidad, pues también, ¿por qué no va a caber los que adoran a Satanás? Pero ¿por qué no? Porque si se excluye uno, ya deja de ser de plural, ya deja de ser pluralista. Si se excluye solamente uno, ya empieza a haber discriminación. Si se excluye solamente uno, ya uno empieza a ser intolerante. Y entonces, claro, pues como hay que ser tolerante, inclusive, diverso, pluralista, objetivo, todos cabemos, todos nos amamos, todos. Entonces uno dice, ok, ese lenguaje está estupendo, es muy bueno. No buscamos todos eso, no buscamos toda la paz, la concordia, la amistad, el ser hermanos, comportarnos como tales, ser una familia universal. Pues bien, que empezamos con tonterías de dogmas, de libros, de ritos, de liturgias, de maneras de orar, de cosas. No, eso no sirve. Y entonces usted va comprendiendo que así con ese lenguaje tan maravilloso, eso es gnóstico, entonces, ¿Cristo Jesús qué? La muerte de Cristo Jesús qué? La sangre de Cristo Jesús en la cruz qué? El perdón de los pecados qué? La vida eterna qué? Que Jesucristo nos muestre a ese Padre que la realidad pluralista nos puede mostrar, o esa religión etérea no nos puede mostrar. Entonces es tratar de, ¡pum!, de sacar a Cristo Jesús. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién está detrás de todo este telón moviendo hilos? Claro, pues entonces cuando se dicen este tipo de cosas, entonces uno adquiere una postura de conspiración, adquiere una postura uno de un sacerdote que está chiflado. Este hombre pues prácticamente como que se está yendo por otros linderos que no son los de la Iglesia Católica y cosas así. Entonces, me gustaría que ustedes vieran un video del padre Sanauja. Ya murió hace 2 años, si no estoy mal, 3 años. Él estuvo integrando varias comisiones en la Organización de Naciones Unidas en cuanto a este aspecto de la orden de religión y tuvo todas las actas, me parece que escribió algunos libros sobre eso, de cómo a través de la democratización del lenguaje y a través de un nuevo discurso por parte de todas las religiones del mundo, no se habla en esa postura demasiado holístico, demasiado objetivo, donde todo se nos habla de una fraternidad universal, pero jamás nos muestran al papá. Como decía Fulton Sheen, va a llegar un momento, una iglesia, y no hablar de fraternidad, pero sin maternidad. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.